audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo le va? Noche de miércoles, noche de aquí ahora actualidad. Vamos a tener un programa intenso. Han ocurrido en San Francisco hechos sumamente violentos que dejan a la sociedad completamente angustiada, preocupada, y además este episodio que hoy nos conmueve en alguna medida es repetición de un clima de violencia que ha sido preocupación de nuestro medio y que hoy también vamos a recoger alguna manifestación. Así es, Néstor. Teníamos preparado nuestro programa, como siempre, con tres bloques variados, con invitados de primer nivel. Vamos a hablar del tema de seguridad, a partir del episodio de Adrián Cravero. Vamos a hablar de Armenia, del genocidio armenio, con alguien de San Francisco que va a viajar a Armenia. Vamos a hablar de la evolución de los precios en San Francisco. Ese era el programa que teníamos armado. Los acontecimientos de esta mañana nos obligan a tener al menos una mirada que nos interesa sobre estas cuestiones y que tiene que ver con la psicología, tiene que ver con cómo funcionamos los seres humanos en nuestra psicología para llegar a situaciones como la que se vivieron esta mañana. ¿Cuál es el perfil de aquellos que ejercen violencia de género? Y para ello tenemos una comunicación telefónica con la licenciada Graciela Cambursano, que tiene algún problemita de salud, no se puede llegar hasta el piso, pero nosotros la queremos tener, aunque más no sea telefónicamente. Graciela, buenas noches, te saludamos con Néstor. Buenas noches para Daniel y para el doctor. Hola, ¿cómo le va? Lamentablemente no me puedo hacer ¿Cómo está usted? Pero puedo colaborar en lo que ustedes necesiten de mí. Bien, claro que podés colaborar. Graciela, nos interesa saber cuál es el perfil que se constituye en aquellas personas que ejercen violencia de género, generalmente el hombre sobre la mujer, a tal punto, de llegar al homicidio, al asesinato. Bueno, vamos a aclarar. Quizá la convocatoria para mis palabras sea lo dramático de lo que ha ocurrido esta mañana. Lo dramático e irreversible porque se trata de una persona muerta. Yo quiero detenerme en, primero de todo, aclarar que este tipo de violencia no es de lunes a martes, de las 8 a las 9. Es una violencia ya instalada en la personalidad del sujeto agresor, que lamentablemente pudo haberse escapado al control y a la supervisión de las personas que lo controlan, que viven con él o con ella. Yo confieso que no tengo datos reales y concretos de este victimario, pero no me cuesta mucho suponer que viene de una trayectoria de violencia, porque tengo entendido que la víctima poseía un botón antipánico. Claro, estaba judicializado el tema, claro. Claro, entonces lo principal de esto es que prestemos atención. Ahora estamos hablando de algo irremediable, ¿verdad? Acá hay una persona muerta, nunca más va a volver a vivir. Pero decimos, ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Si esta persona ha estado en control médico o psiquiátrico, que se ha escapado del control y la supervisión de su diagnóstico y de su pronóstico, es una pregunta que vale oro. Claro. ¿Qué ha ocurrido? Si es que estaba internado o estaba en tratamiento, ¿qué dicen las personas que lo han supervisado, que lo han tratado, que lo han medicado? Yo personalmente no lo sé. Puedo suponer que tratándose de eso ha habido un gran descuido, ha habido algo que se pasó por alto, digamos un gran descuido, Claro, Graciela, irreversible descuido porque no hay forma de arreglarlo a esto. Así Graciela, que no tengo datos como para poder, anunciar un diagnóstico, aunque es tardío, y puedo decir que el pronóstico es muy negativo de este señor, en el sentido de que debe estar profundamente afectada su psiquis. Yo estaría hablando, creo no equivocarme, de estar hablando de un psicótico. La persona psicótica que manifiesta una psicosis está totalmente alejado de la realidad, pierde el control de sus impulsos, ¿no es cierto? Y hablando de psicosis, en este caso ha habido un resultado dramático. Graciela, Néstor te quería hacer una consulta. Sí, realmente en estos casos que nos conmueven a todos, Graciela, hay dos preguntas. La primera,
a bocajarro, ¿no es cierto? Dice, ¿qué ocurrió? Pero la segunda es quizás más profunda. ¿Cómo puede haber ocurrido lo que ocurrió? Bueno, yo retomo lo que estaba indicando hace unos instantes. Aquí algo se ha escapado al control médico del psiquiatra o de que lo estaban a este señor supervisando. Yo no creo, te vuelvo a repetir, Néstor, desconozco los datos como para hablar con más precisión, pero no me equivoco si digo que si esta persona estaba o estuvo en tratamiento, algo ha escapado al control, a la supervisión, que no ha podido prevenirse, que iba a ser un acto violento, agresivo, asesino, como se lo quiera llamar. Yo sé que si está bien cuidado, bien diagnosticado y con un pronóstico certero, es muy difícil que pueda escapar a, digamos, a la supervisión médica. Es muy difícil, pero a lo mejor se van recogiendo datos y a lo mejor mis palabras quedan un poquito atrasadas en cuanto a los acontecimientos, porque vuelvo a repetir, ignoro. Graciela, una pregunta más, la verdad que es muy valioso el aporte que nos haces y nos estás desarrollando un concepto que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Algo evidentemente falló porque aquí estamos frente a un caso donde está la contención familiar, evidentemente con alguna falla, está la contención médica con alguna falla y está el Estado con una presencia a través de la judicialización, a través del botón antipánico. Nada pudo evitar que Mauro Bongiovanni esta mañana tomase un arma blanca, ingresase intempestivamente a ese jardín de infantes sin considerar siquiera que había criaturas de 2, 3 años allí presentes y bueno, y le aplicaron una herida mortal a su ex mujer. Cuando alguien tiene ese nivel de decisión, ¿es posible esto que vos planteás, detenerlo? ¿Es posible evitar el desenlace? Sí, es posible siempre y cuando haya un diagnóstico previo a su debido tiempo, que se conozcan los antecedentes de su personalidad. Vuelvo a repetir, es muy difícil que este señor se haya convertido de lunes a martes en un asesino. Para mí ha escondido, ha aportado una severa psicosis que ha dado como resultado la agresión a la señora, la hizo de manera tal que la mató, la asesinó. Aquí viene a continuación un gran trabajo de psicoprofilaxis con la familia que queda, con los hijos, con estos alumnitos que tuvieron que presenciar o escuchar una escena tan violenta como ha sido la muerte de la maestra. O sea, hay mucho para hacer de aquí en más. Y aprovecho para decir que hay que tener mucho cuidado con la prevención, con la psicoprofilaxis, que una persona, vuelvo a repetir, no se convierte de lunes a martes en un asesino, en un violento. Debe haber habido varios indicios que su mente estaba perturbada y que de alguna manera, si ya lo tenía previsto en su enfermedad, en su psicosis, fue lo que hizo. Lo digo y lo hago, lo pienso y lo hago. No ha habido contención de sus impulsos, para nada. Él lo pensó, lo sintió y lo realizó. Pero aquí, claro, es feo ponerse a hablar de los culpables, ¿no es cierto? Porque ya el hecho es irremediable, es irreversible. Pero vuelvo a repetir que hay que tener mucho cuidado con la prevención de los síntomas psíquicos que pueden ir desde hasta, en este caso es hasta la muerte. Graciela, te mandamos un cariño enorme, te deseamos que te sigas recuperando y que pronto puedas compartir con nosotros tus conceptos que son siempre interesantes aquí en nuestro piso. Hasta cualquier momento. Bueno, con muchísimo gusto recibo las palabras de ustedes y el saludo y tengo muchas ganas de estar personalmente porque así quiere decir que voy a recuperar la locomoción. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, Graciela. Muy atenta realmente, a pesar de su convalecencia, dando conceptos que dejan tela para cortar. Sí, va a haber mucho que reflexionar sobre este episodio. Por la violencia en sí y por los mecanismos de prevención que, a estar a lo que nos dice Graciela Cambursano, hubo, es decir, en alguna razón no hubo la respuesta adecuada esperada, ¿cierto? Néstor, buscamos nosotros una pausa. Cuando volvemos vamos a hablar de Armenia, del genocidio armenio, pero con una persona
que va a viajar a Armenia. Que nosotros sepamos, con Néstor, conocemos bastante, la única persona de San Francisco que va a realizar un viaje a este país. Al regreso de la pausa. Para todas tus compras, contá con Nativa. Obtené múltiples beneficios y promociones exclusivas en comercios adheridos con los planes de cuotas más convenientes. Nativa, la tarjeta de crédito del Banco Nación. Informate en el 0810-333 Nativa o en www.nativanacion.com. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se necesita firmeza para avanzar en frontera. Victoria Civalero, intendente. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Tolerancia cero con la narcopolítica. Con 40.000 votos en abril, ellos nos van a escuchar en junio. Para vivir diferente hay que votar diferente. Alejandro Parlante, gobernador. Lista 3, Unidad Social. Bueno, Daniel, este bloque realmente nos va a llenar de satisfacciones. Estamos no solamente con un amigo de la casa, un amigo personal a quien recurrimos cada vez que lo necesitamos y que generosamente comparte con nosotros sus vivencias, sus ideas, sus reflexiones, y en este caso un viaje muy interesante a un país que en esta semana ha estado en el foco de la atención mundial. De la atención mundial, exactamente, claro. Francisco, claro, en una ceremonia religiosa con el primado religioso armenio, ha denunciado oficialmente por parte de la Iglesia Católica el genocidio armenio, ¿no es cierto?, por parte del Estado turco allá por 1914, 1915. Y en estos días se conmemoran los 100 años del centenario del genocidio armenio. Y en esa conmemoración va a haber presente un sanfrancisqueño. En un viaje, yo le digo exótico, cuando uno dice exótico, algunos se imaginan algún país con mucha vegetación o algo así, pero a mí me parece exótico viajar a Armenia. No hay mucha gente que lo pueda hacer, y el licenciado Juan Corazza, que está aquí con nosotros, va a tener la posibilidad de conocer ese país y de vivenciar algo que, bueno, vos estudiaste. Juan, primero gracias, como te decía Néstor, por acompañarnos en este momento, y contanos, bueno, ¿cómo se te da la posibilidad de hacer este viaje? ¿Con quién te vinculaste? ¿Y cuál es la finalidad? Porque no llevas un objetivo turístico en este viaje, sino que es un viaje de características culturales. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias, estoy entre amigos, y bueno, buenas noches a toda la audiencia. Miren, mi prima hermana, ella está casada con un armenio, y bueno, su padre habían venido de allí. Él tenía a su abuela. El padre fue uno de los pocos hijos que sobrevivió, y a partir de allí comenzó esto, en donde, bueno, él me supo incluso regalar unos libros en su momento, y bueno, a mí me ¿Fue un tema que te interesó siempre? Mira, si te tengo que decir a mí, vos sabés que todo lo que ustedes saben que todo lo que es historia me apasiona, y bueno, son esos temas que de pronto adquieren un carácter especial. Pueblo antiguo, un pueblo claro, interesante. Y además porque, bueno, porque de pronto no está. Ustedes dijeron recién algo muy importante. Creo que fue el primer pueblo cristiano. Claro, pero este tema aparece, ¿no es cierto?, de forma mediática, si me permite, por lo que ustedes dijeron recién, nada más que el jefe de Estado del Vaticano, ¿no es cierto?, el Papa, emite una declaración de este tipo, y más que una declaración, en una homilía, junto con el patriarca armenio, en la cual nombra 3 veces la palabra genocidio, lo cual, bueno, dio lugar a que las autoridades de Ankara reaccionaran de una manera bastante dura. A lo que ustedes para que nuestra audiencia tenga idea, ¿no es cierto?, del porqué del enojo turco. En Turquía, la legislación turca declara que es un delito muy grave hablar de genocidio armenio.
Claro, bueno, yo me quedo siempre con el sabor amargo de los minutos, ¿no? Pero es un tema obviamente multicausal. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que hay algunos datos al menos que son muy significativos y que tienen que ver con histórico. Para situarnos al menos temporalmente, Armenia se remonta a los ciudades-estados de lo que era la antigua Mesopotamia, a Urartu. Claro. O sea, estamos hablando de más de 4.000 años. De los principios de la historia. De los principios, donde concretamente nace la civilización. Así de simple. Cerca del río Éufrates, ¿no es cierto? Si seguimos, ¿no es cierto?, en eso, Yerevan, que la capital, es más antigua que la ciudad eterna, que Roma. Claro. Que fue fundada antes, ¿no es cierto? En el siglo I, con Tiranes el Grande, el reino de Armenia alcanza un poderío, digamos, bastante importante en la zona y se extiende de una manera bastante, repito, importante. En el 301, 12 años antes de que Constantino declarara la religión oficial el cristianismo en el Imperio Romano, se declara como religión de Armenia el cristianismo, se adopta el cristianismo. ¿Qué será el cristianismo, no es cierto, ortodoxo, el cristianismo griego? Y en el siglo V, digamos, se considera que es el gran esplendor de Armenia desde el punto de vista intelectual, podríamos decir. ¿Por qué? Porque se crea el alfabeto, la misa de ellos, la ceremonia se comienza a dar en armenio, cuando antes se daban en griego o en asirio. Claro. O sea, idiomas realmente, ¿no es cierto? Claro. Todo eso, perdón, todo bien. eso lo sitúa, ¿no es cierto?, en un lugar en donde, como hablábamos recién fuera de cámara, estamos hablando de pueblos con una historia muy, muy grande y una identidad tal vez muy fuerte que hace que nosotros como pueblo joven tal vez sea difícil entender algunas cosas, ¿no? ¿Y ellos cómo llegan al proceso que determina el genocidio? ¿En qué circunstancias se da el genocidio? Perfecto. En este momento, eso es una opinión personal, en este momento se está poniendo mucho énfasis a la cuestión religiosa. Yo creo, vuelvo a decirlo, de multicausal, pero hay un factor geopolítico que tal vez hagan que el otro se magnifique, pero para quitarle ese verdadero peso, lo cual no significa que no esté. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un país cristiano entre musulmanes, ya de por sí está hablando de algo importante. Por otro lado, tengamos en cuenta que las fronteras son Georgia al norte, el Estado turco al oeste, Irán al este y abajo Azerbaiyán. Dos estados, no sé, islámico, pero uno más bien de tendencia sunita, claro, que es Turquía, con un gobierno más civil, a la diferencia de nada más ni nada menos que chiitas. Claro, que son más fundamentalistas. Claro, ¿qué ocurre? Yendo rápidamente algo, en Turquía, ya con el Imperio Otomano, en el siglo XIX, fin del siglo XIX, a mí me hace recordar mucho esto, lo de los alemanes, lo de Hitler, digamos, la política de Hitler, en la cual hacen un intento, que lo concretan, matan aproximadamente unos 20, 25.000 y se retiran. Pero quedan en esa zona. La comunidad internacional no dice nada, lo mismo que cuando Hitler invade. Hay muchas, a mi juicio, digamos, sin caer en anacronismos, lo dejan pasar. Eso dio lugar a que los armenios, obviamente, en términos vulgares, tomaran ala. ¿Qué pasa? En la Primera Guerra Mundial tenemos, por un lado, el Imperio Otomano, ¿no es cierto? Que como resultado colapsa. Que como resultado precisamente colapsa. Y por el otro lado, tendríamos nada más que el Imperio Ruso, la Rusia zarista. ¿Qué ocurre? En el año 17, la Rusia zarista estaba más cerca de Armenia. Incluso hasta por un asunto de religión. Y por raza, podríamos decir, si bien ya no se habla más, por étnico. Los turcos no. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la Revolución Rusa, en el 17, ustedes saben más que yo, incluso, que el Imperio Ruso se retira, lo que era el Imperio Ruso se retira de la guerra, ¿no es cierto? Se da la revolución y entra en un caos bastante profundo. Lo cual, allí, es donde ya de antes es aprovechado por los turcos, digamos, para dar este tipo de golpe. Claro, para tomar Armenia. Claro, en esa época, para que nos entendamos bien, después del colapso del Imperio Otomano, los turcos, dirigidos por Kemal Atatürk, entran a constituir el nuevo Estado Nacional turco.
Claro. Un Estado, una religión, exactamente, una sola etnia. Es decir, los que no eran turcos otomanos, los que no eran musulmanes, no tenían lugar en Turquía. Tal cual, y eso es lo que se llama... eso es lo que genera, ¿no es cierto?, este conflicto. Claro, así como tenemos el pangermanismo, en este caso tenemos el panturquismo. El panturquismo. O sea, que, y como producto de eso es que comienza el asesinato masivo de armenios. Claro, pero como yo repito... Es una de las causas. Pero, además, ya tiene antecedentes en el Imperio Otomano. Cuando entran lo que se llama los jóvenes turcos, a través de la mano de Mal Atatürk, ¿no es cierto?, allí es cuando ya comienza un avance sistemático, y en el 15, por eso se conmemoran los 100 años, se produce la muerte de unos cerca de 300, la mayoría de la alta élite intelectual armenia. Eso hace que indudablemente maten un poco la cabeza de lo que es un pensamiento. ¿Por qué? Porque apuntan a lo cultural, que es como vos decías. Claro. Entonces, en ese caso, comienza sistemáticamente para prácticamente terminar en el 23. Los turcos justifican su accionar diciendo eso fue una guerra civil. Claro. Donde hubo muertos de las dos partes. Claro, pero era tan desproporcionada la guerra que tiene una explicación también, eso sí me permite. ¿Por qué? Porque porque esto de los armenios es muy interesante, porque como todo, acá no se trata de hablar de buenos ni malos, como todo también hay un asunto de política interna. En este momento incluso los armenios están todos en esa lucha de reivindicación. Pero por el otro lado tenemos un partido que podría ser como prosoviético, y el otro que ve más a la parte norteamericana. No nos olvidemos que Turquía es una base americana. Juan, se nos va el tiempo, pero ¿cuándo te vas? Bueno, yo me voy el sábado concretamente. Bien, el compromiso, Juan, cuando vuelvas, con fotos. Cuando vuelvas tenemos que seguir charlando esto, ¿no es cierto? Porque realmente queremos compartir tu experiencia por esa cultura tan antigua, milenaria, tan distinta a nosotros. Sí. Es decir, cómo se vive allí los conflictos del Medio Oriente, qué están pensando los armenios, están alineados realmente con la Rusia de Putin, ¿qué está pasando? Un montón de preguntas, pero para cuando vuelva. No, gracias, Juan. Duda. Yo simplemente quería agradecerles de nuevo, y por el otro lado, lo que vos dijiste al comienzo. Sí, para mí, cada viaje es más que un viaje, tiene su condimento. Bueno, realmente... Es ir a la escuela. Tengo muchas expectativas, espero que al menos se cumpla en una parte, porque para mí resulta algo, vos lo dijiste antes, algo completamente que si yo lo pensaba estaba fuera de mí. Bien, vamos a compartir a tu regreso la experiencia, nos vamos a la pausa. Ahora cuando volvamos hablamos del tema de seguridad en base a un episodio que sucedió aquí en la ciudad recientemente. El regreso de la pausa. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Empezando por el obelisco, que lo diseñó un tucumano, hasta el sabor inigualable de estas empanadas sanjuaninas. Porque todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el ritmo del cuarteto, que viajó desde Córdoba al Luna Park derechito sin escalas. O el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Como Vilas, que hizo del tenis un arte. Y si hablamos de arte, nos quedamos cortos. Basta con ver la cantidad de murales de la ciudad hechos por artistas de todo el país. Por eso Buenos Aires es realmente la ciudad de todos los argentinos. Porque no importa de dónde vengas ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Con Miguel del Cel, el cambio en Santa Fe va por buen camino. Un cambio con el corazón. Miguel Torres del Cel, gobernador. Jorge Guaso, vicegobernador. Lista 1. Mejor juntos. Unión Pro Federal. Vulcano. Equipos y accesorios para lubricación. Equipamiento especializado para el mantenimiento automotor. Ideales para estaciones de servicio. Concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano. Desde hace más de 30 años apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar
eso, ¿eh? Bien, Daniel, este es otro que vamos a tratar hoy. Es un hecho que dejó estupefactos e indignados a la mayor parte de los sanfrancisqueños. Así es. Aquí se volvieron a hacer las dos preguntas que yo decía, es decir, ¿qué pasó y cómo pudo haber ocurrido una cosa como esta? El Jueves Santo nos enterábamos de que un joven preventista de Coca-Cola, en el marco de un intento de robo o del robo a su motocicleta, era baleado a quemarropa y que estaba en el hospital. Se trataba de Adrián Cravero. Eso la noticia se fue construyendo a lo largo del día. Y a partir de allí, una cantidad de sucesos que vamos a sintetizar aquí a través de la vivencia de dos personas que desde diferentes lugares, tuvieron protagonismo en esta cuestión. Nos referimos, en primer lugar, a Liliana Happert, que es la mamá de Adrián Cravero. Liliana, buenas noches. Hola, gracias por acompañarnos. Y en segundo término, a Willy Luque, Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo Luque, que es un colega de Adrián y que tuvo la idea, en nuestra opinión feliz, de motorizar una movilización que entendemos nosotros de las movilizaciones espontáneas más importantes que se hicieron en la ciudad de San Francisco en los últimos tiempos. Gracias, Willy, por acompañarnos, ¿no? Empezamos por Liliana, empezamos por preguntarte, ¿cómo está Adrián, cómo está tu hijo en este momento? Recuperándose despacito. Esto es largo, es doloroso, siente dolor, ya está en una habitación. Nos turneamos toda la familia cuidándolo las 24 horas del día. Está con suero, tiene picos de fiebre. Mañana se va a saber el diagnóstico de dónde viene la fiebre. Y y es el día a día. Es un día a día todavía ahora. Es un día a día todavía. ¿Cómo te enteraste, Liliana, del episodio? ¿Te imaginaste que esto podía pasarle a alguien de tu familia? Jamás. Fue un golpe bajo terrible. 9:03 suena mi celular. Yo estaba sentada en la máquina de coser, llevándole mate a mi hijo y a mi esposo mientras cosía, y tenía el celular en el piso, a donde los tengo siempre, por las dudas me llamen cualquiera de los dos, y atiendo. Me decían me preguntaron, la señora Cravero, mamá de Adrián. Sí, le dije yo, me dice, es la policía del hospital. Y yo le dije, ay, Chanchi, no me hagas esa broma. Nunca, jamás me hizo broma de ese tamaño. Y me decía, señora del hospital. Y mi hijo Marcelo vio cuando yo me cambié de color, me entré a desesperar, agarró el teléfono él y se fue para donde estaba su papá, y le dijeron que le habían pegado un tiro en una pierna. Claro. A todo eso yo me tenía que cambiar, tenía que estar en 1 minuto en el hospital. Mi hija estaba acostada, sintió los gritos. Salimos con Marcelo en la moto, no sabemos cómo llegamos al hospital. Creo que le pusimos 2 minutos 3. Mi marido se dio cuenta que no era en la pierna, que no era algo... Claro, que le trataron de ir anticipando algo claro, algo que era otra cosa. Llegamos ya, me encontré con el doctor Pizarro, que fue profe de los dos. Mis hijos son los dos profesores de educación física, y trató de contenerme porque me conoce. Vino una psiquiatra y lo único que yo le decía es que me dijeran que estaba vivo. Claro. El doctor Pizarro me dijo que respirara, que Adrián estaba vivo, que le habían pegado un tiro en el estómago. Y ahí es como que me cambió la vida. Me dice, ya lo terminan de preparar y lo llevan a cirugía. Salimos casi corriendo con Marcelo. Lo alcancé a ver cuando lo llevaban a cirugía, todo urgente, todo fue rápido. Le alcancé a decir que estábamos ahí, que fuerza, y a él se le caían las lágrimas. ¿Estaba consciente? No estaba entre dormido ya. Pero él me sintió. Te escuchó, te Él sintió. le dijo a la policía, cuando el ángel que apareció en nuestra vida,
que lo llevó al hospital, le dijo al policía, llama a mí, porque él se desvaneció, pero en su inconsciencia le dio el teléfono a la policía y le dijo, llama, busca a mami. No a Belén porque estaba con las dos nenas. Claro, estaba con las nenas. Alcanzó a tener todas esas consideraciones. Claro, a resguardar a su esposa y a sus nenas, porque ella ese día no trabajaba. A todo eso empieza otro calvario cuando él entra a cirugía, que era avisarle a mi nuera. Claro. ¿Cómo hacíamos? Papá y Mica ya estaban ahí, Marcelo estaba ahí, el otro hermano, que es el que me llevó, y teníamos que avisarle a Belén. Belén le fue a avisar a Marcelo, le habían dicho algo que había tenido, lo habían asaltado, pero no le habían dicho qué es lo que había pasado. Belén cae ahí, desesperada, sin consuelo, me vio a mí, devastada, a papá, a Mica, todo. Después empezaba otro calvario, que era avisar a los abuelos, a la abuela, Amanda, la abuela Ana, a su madrina, su padrino, a Pedro, a José. A tu hermano, claro. Había que avisarles, porque las noticias estaban corriendo en minutos. Claro. Empezaron a correr. Y bueno, fueron las 6 horas peores de nuestras vidas que hemos tenido la familia. ¿Cuánto tiempo duró la operación? 6 horas duró la operación. Fue un calvario. A todo eso caía gente que me están contando recién ahora, que han ido gente, esperaban que saliera, los de la Coca-Cola estuvieron enseguida ahí, mucha gente que yo todavía no procesé todo lo que pasó. Yo lo único que quería era que mi hijo saliera. Yo pensé que él iba a salir y lo iba a ver bien, distinto. Salió todo entubado, claro. Todo entubado, no era él. Después nos permitieron, una vez que lo conectaron, porque era todo correr a conectarlo a las máquinas. Él vivió 4 días conectado a máquinas. Ese día estaban todos los médicos. Gracias a Dios fue un día que llegó en el momento justo, porque estaban los médicos de Córdoba, de Devoto, de todos lados, y le salvaron la vida. Tengo que agradecer inmensamente al hospital, a todos los médicos, enfermeras, mucamas, a todos, cocineras, todo lo que han hecho y lo que están haciendo por él, y a ese ángel que llegó a nuestras vidas que se llama Leandro. Leandro Urquía, claro. Para mí es un ángel. Que es quien percibió la gravedad del hecho, lo subió a la moto y lo llevó. No lo pensó. Yo le dije, le vivo preguntando de dónde sacó fuerza. Él no sabe. Él sabe que tenía que estar ahí. Él tenía que estar en ese lugar. Y gracias a él llegó al hospital porque no llegaba. Te liberamos un ratito, Lili. Willy, sos un colega de Adrián. ¿Sentiste que la gota rebalsó el vaso? ¿Por qué? ¿Qué te llevó? Porque reaccionamos de distinta manera frente a esto. Algunos dicen recen, otros como yo que no rezo, digo tiremos buenas ondas, otros le hablamos a algún familiar cercano de Adrián para decirle, bueno, aquí estamos. Vos reaccionaste para adelante, decir, a ver, hagamos algo, no nos quedemos solamente en el lamento. Y generaron, junto con un grupo de compañeros tuyos, una movilización interesante. ¿Qué te empujó para ese lado? Creo que la desesperación de saber que el gringo la estaba pasando muy mal y que es el granito de arena que uno puede dar. No queremos que nadie esté en ese lugar. Lamentablemente le tuvo que pasar a uno. ¿Ustedes entre ustedes ya se venían hablando de que esto estaba muy peligroso? Sí, cada vez que escuchamos un robo algo tenemos que hacer. No podemos más, algo tenemos que hacer, algo hay que hacer. Pero uno tiene que también ser medido en lo que puede llegar a hacer, porque tiene que manejarse dentro de un marco coherente. Sí, señor. En el momento puedes pensar 1.000.000 de cosas, hasta ponerte una capa y salir a ser el superhéroe, pero eso no funciona. ¿Cómo así. ¿Cómo organizaron esta movida? Primero arrancamos con mensajes de texto.
entre los compañeros de la misma empresa y algunos chicos que teníamos los números, decidimos crear el Facebook primero, organizar la marcha y ahí empezar a pedirle los números de teléfono a los compañeros que no tenemos tanto contacto, que si bien nos cruzamos en la calle, a veces sabemos de qué firma son, pero no sabemos cómo se llaman. Organizar una movilización en San Francisco es siempre un riesgo porque somos reticentes. ¿Te imaginaste que iban a tener esta repercusión? La verdad que no. Hablando con la policía en lo que fue toda la prevención para que todo estuviera tranquilo y fuese positivo, yo les decía que esperábamos 300 personas aproximadamente. Yo me acuerdo que en las primeras charlas incluso ustedes decían, bueno, vamos a llevar a nuestros familiares como para hacer un poquito de... Exacto. Arrancamos pensando que íbamos a hacer 70. Más o menos que somos los chicos que estamos en la calle. Agregamos a las parejas, vamos con los chicos, así somos un poquito más. Hacemos más juntos. Claro, les soy sincero, sacamos 300, sacamos alrededor de 50 copias para firmar. Claro. Y tuvimos que salir corriendo a un promedio de 30 firmas por hoja y salir corriendo a hacer más copias porque nos habían superado ampliamente en lo que habíamos pensado. Uno cuando participa de estas movilizaciones, a veces después dice, pucha, al final no pasó nada. ¿Te parece que esta movilización, que es un hito histórico, yo personalmente lo valoro como un hito histórico en la ciudad de San Francisco, es una movilización espontánea extraordinaria, hay pocos registros en la historia reciente de la ciudad? ¿Te parece que valió la pena? Ahora, a ya una semana de haberse producido la movida. Desde nuestro punto de vista, con la policía fue muy positiva, porque desde el primer día que supieron que estábamos a punto de manifestarnos, se comunicaron, nos llamaron, nos reunimos, empezamos a hablar sobre un plan de acción para protegernos un poco más. Se armó y incluso ya se puso en práctica. Vimos que al otro día, después de la marcha, había 2 operativos simultáneos de Gendarmería y la Municipalidad, de la Policía. Hoy mismo hubo 3 o 4 operativos al mismo tiempo, y a todo eso a uno le da mucha satisfacción. Se empieza a ver, aunque tímidamente, la Gendarmería también en algún operativo. Sí, se genera un estado de conciencia social, colectivo, de que este tema lo tenemos que abordar entre todos. Sí, seguro. Yo creo que lo dijimos muchas veces, va más allá de cualquier bandera. Yo creo que es un problema que se pueden hacer cosas a cada uno del lugar que le corresponde. Bien, Willy, personalmente yo te tengo que dar las gracias porque uno a veces habla en términos periodísticos y a veces te queda la sensación de que solamente se habla, y nosotros predicamos desde Radio Canal que la seguridad es un problema que va más allá de la policía y del cual nos tenemos que encarnar, y ustedes materializaron ese encarnamiento, así que yo como ciudadano te tengo que dar a vos y al resto de los chicos las gracias por eso. Liliana, los autores de este hecho fueron menores. ¿Qué te provoca en este momento, qué sensaciones te provoca el hecho de que sean menores, de que uno no haya sido detenido y que tengamos la sensación de que, bueno, puede pasar poco y nada con los autores del Tristeza. Tristeza. No siento odio. Yo sé que estamos pasándola mal, que estamos todos destrozados, pero me causó mucha tristeza. Yo lo único que les diría a los papás de ellos, que por qué. Yo lo único que le preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué ellos actuaron de esa forma? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué estamos los papás? Para educar, para amar a nuestros hijos. ¿No se acercaron a ustedes? No. En absoluto. No. No sé ni quiénes son, los he visto en fotos, sí. No sé que hay uno detenido, pero no me interesa en este momento saber nada de ellos, sino estar enfocada en que mi hijo, él me pide, mamá, yo quiero salir caminando de acá. El domingo pasado era el bautismo de su hijita de 5 meses, que no se pudo hacer, y me dice, yo quiero bautizar, queremos bautizar con Belén a Rufi, quiero salir caminando de acá, no quiero ir en silla de ruedas. Él ya está haciendo sus primeros pasos, ayer los hizo bastante bien, hoy también, se le baja un poco la presión, pero es un proceso largo. Pero si se soluciona el tema ese de la fiebre,
¿qué esperan ustedes que puede demorar el alta para tener otra vez en la casa? No, es el día a día. Es el día a día. Mejor no imaginar demasiado lejos, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos allí? Ahí está, Leandro Urquía. Tenemos en la pantalla a Leandro, el joven que... Es un sol. Bueno, que tuvo la valentía, la lucidez en ese momento, que percibió la gravedad del hecho y que lo llevó rápidamente a Adrián hasta el hospital, ¿no? Y que esto le permitió... Lo va a ver mañana, tarde y noche, siempre. Estuvo en la operación, pero nadie sabía quién era porque no quiso, porque estaba choqueado. Fue la mamá mientras, a las 12, mientras estaba en cirugía todavía, se presentó, me dijo que era la mamá del chico que lo había llevado al hospital, que quería saber cómo estaba Adrián. Nosotros le decíamos, está en la sala de operación, sabíamos que estaba grave. Supimos que estuvo 4 días conectado a la máquina, que eran partes médicos alentadores, para ahí salíamos con una sonrisa, para ahí salíamos desconsolados, pero bueno, así estamos hoy. Y me pidió por favor que no llorara, que no me quiebre. Bueno, así entonces, que voy a tratar por él. No vamos a insistir. Trato por él. Nos vamos a quedar con esto, Liliana. Creo que fue un bloque muy intenso, donde las ideas que queríamos transmitir las transmitimos. No vayamos más allá de eso. Les deseamos lo mejor, por supuesto, para Adrián, a vos, a toda tu familia, gente conocida de la ciudad y personalmente. Así que realmente lo mejor. Willy, volverte a agradecer como ciudadano, ya en este caso, por haberme representado en una movida que era necesario en la ciudad y que, bueno, hay que mantenerse atentos porque esta movilización no quedó en vano, de hecho ya dieron resultados el accionar que ustedes llevaron adelante y seguramente en el tiempo, si nos sostenemos atentos, vigilantes y activos, la cuestión de la seguridad en San Francisco va a volver a ser lo que nosotros deseamos que sea, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, un saludo enorme para Adrián y para su mujer y sus hijitas. Nosotros buscamos una pausa, cuando volvemos vamos a cambiar de tema, vamos a ir a un tema más duro, tiene que ver con la economía, tiene que ver con los precios, con la evolución de los precios en la ciudad de San Francisco. Tenemos quien haga ese seguimiento y queremos que nos cuente cómo está la inflación aquí, entre nosotros. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Miguel Lifshitz, gobernador. Lista 6.2. Adelante. Frente Progresista Cívico-Social. La Municipalidad de Arroyito sigue con la construcción de viviendas para nuestros vecinos. En los próximos días se entregarán 8 viviendas pertenecientes al Plan Casa. En la actualidad se encuentran en ejecución 32 nuevas viviendas. 20 son pertenecientes al Plan Casa y 12 al Plan Casa Social. Estas viviendas son construidas en los 100 lotes que en 2014 esta gestión adquirió y la mano de obra es 100% local. Con estos 32 nuevos planes ya serán 158 las viviendas construidas y entregadas. En el primer semestre de 2015 estamos cumpliendo nuestra palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Andrés Cravero. Valentino. Colección Otoño-Invierno 2015. Valentino. Ya conoces nuestras marcas, pero esta vez te volvemos a sorprender con una colección única. Descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta planes con tu tarjeta. Valentino. Otoño-Invierno 2015. Valentino. Seguinos en Facebook. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Sigamos haciendo juntos para el departamento castellano. Alcides Calvo, senador departamental. Lista 4, Frente Justicialista para la Victoria. Primero Santa Fe.
Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Bueno, Daniel, último bloque, licenciado Lucas Cornaglia, que va a hablar de un tema que en la Argentina desde hace un año es un misterio. Nunca sabemos cuánto es el costo de vida. Vamos al supermercado, que la plata cada vez nos alcanza menos, pero cuantificar eso es complicado. Es complicado, ¿no es cierto? Es complicado. Por eso, en todos lados menos aquí, porque aquí lo tenemos a Lucas Cornaglia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Lucas. Es muy atento siempre haciéndonos llegar tus trabajos, que a nosotros nos interesa mucho difundir. Lucas hace un seguimiento de precios en términos generales y para algunas fechas en particular. Es docente en la UCES. ¿Cuál es la cátedra que tenés? Actualmente macroeconomía es con la cátedra que estamos realizando los trabajos. Bien. Ariel, Luciano, si tienen en pantalla el gráfico el cuadro que nos alcanzó Lucas, y Lucas que nos va a explicar, bueno, a ver, ¿qué tenemos ahí en la pantalla de canasta alimentaria? En primer lugar, tenemos la canasta alimentaria que vengo siguiendo del año 2004, sí, que en este caso los datos anuales desde septiembre de 2013 a septiembre del 2014 nos dan una diferencia del 40%, 40.5%. 40.5% el aumento de la canasta alimentaria anualizada a septiembre del 2014. Sí. Y a continuación un análisis ya semestral, sí, donde notamos que a marzo del 2015 la diferencia es del 11.2%. Hay un freno importante ahí. Lo que nos lleva a concluir en que hay una desaceleración importante en el crecimiento de los precios. Si bien siguen siendo niveles elevados, sí, es notoria la desaceleración que hay en el aumento de precios. Está casi por la mitad. Y un cuarto, y nos daría anualizado, claro, estaríamos en la mitad. Sí. Claro, porque si lo analizamos tendríamos un 22% contra un 40%. Contra un año. ¿Esto coincide con lo que se viene midiendo a nivel nacional, tanto en el ámbito privado como en el INDEC? Mira, hoy se dieron a conocer las cifras del índice Congreso, y mientras que en septiembre del año pasado arrojaba una comparación interanual similar a la nuestra, del 41%, a principios de año ya hablaban de una inflación interanual del 31%, y hoy, en palabras de los propios legisladores de la oposición, ya hablaban de una inflación interanual del 29%. O sea que también ellos verifican un freno en el proceso inflacionario. En el crecimiento. Hay una diferencia ahí de puntos, sí, con lo que vos tenés medio. ¿Cómo lo haces el seguimiento? Nosotros, en el caso de la canasta alimentaria, medimos 49 productos en 4 puntos de venta de la ciudad y hacemos un promedio. Si bien el trabajo adolece de algunas fallas, como ser falta de ponderaciones, y la canasta es propia, lo importante es que en la comparación en el largo plazo... Claro, mantenerla, ¿sí?, constante, la variable constante. Y más allá de los aumentos nominales, porcentualmente... los datos que arroja... Son siempre los mismos productos para mantener la homogeneidad. Exactamente. Claro. Los datos que arroja son muy similares, en este caso, al IPC Congreso. Bien. Y después abajo haces como fragmentaciones, ¿no? Sí. Tenemos pizzerías y lomiterías, claro, un lugar donde habitualmente concurrimos la mayoría de los sanfrancisqueños en algún momento de la semana. ¿Ahí qué tenemos? Ahí nos encontramos que en el caso de pizzería y lomitería, en los últimos 6 meses, ya entrando a abril ya, sí, tenemos un aumento del 15%. Ahí no hay precios cuidados. Exacto, no hay precios cuidados, y estacionalmente estamos hablando del periodo estival, donde hay una mayor demanda de este tipo de servicios, claro, ¿sí? Lo que justificaría un alza de precios superior a los de la canasta alimentaria y a los de la otra canasta,
que es de alimentos básicos, que es una canasta más reducida de 23 productos, donde ahí no medimos marcas comerciales, sino medimos, por ejemplo, azúcar, hierba, arvejas, lentejas, pero el producto más barato. ¿Sí? El más barato que existen en esos puntos de venta. Exactamente. ¿Y ahí qué tenemos? Ahí tenemos un 12.9% de aumento en el último semestre. Bien. Frente al 15% de lomiterías y pizzerías y un 11.2% de la canasta alimentaria. Y tenés también una canasta de pescados, que esta la publicás habitualmente, la hacés saber en la época de Semana Santa, ¿no es cierto? Exactamente. Donde hay un consumo... Siempre se hace en la última semana anterior a Pascuas, y en este caso el indicador nos da un 29%, ¿sí? Que si bien es elevado, es menor a la evolución que en este cuadro no está, pero que habíamos realizado en comparación con el año 2013, 2012 y 2011. O sea que también hay una desaceleración. Sí, exactamente. En general, y todo esto respecto de los salarios, esto ya es una evaluación personal que te pedimos. Sí. ¿Cómo venimos con los salarios? ¿Le vamos ganando un poquito a la inflación en la canasta alimentaria o vamos perdiendo? 40%, te digo que... si uno se maneja por las expectativas, sí, las expectativas inflacionarias ya reconocidas hasta por el IPC Congreso, es que va a haber una desaceleración en la inflación y que vamos a llegar a niveles del 20-25% anual. ¿Eso también están manejando que es paralela a una disminución del consumo? Sí. A eso es lo que quiero apuntar. ¿Qué es lo que sucede? Frente a una inflación proyectada del 20-25% anual, no se justificarían aumentos de precios superiores al 30, 35 o hasta el 40%. Lo que pasa es que hubo un desfasaje respecto del año anterior. Claro. Cuando los convenios colectivos de trabajo se cerraron en orden del 30, frente a una inflación real del 40. Claro. Entonces ahí tenemos una pérdida del poder adquisitivo. Va a haber una puja para recuperar lo perdido. Claro. Y otra puja para recuperar lo que se va a perder por el impuesto a las ganancias al no elevar el mínimo imponible. Claro. Entonces, si uno piensa racionalmente, la inflación proyectada es del 20-25%, reconocida por la oposición, la mitad por el gobierno, ¿cómo puede ser que se estén pidiendo aumentos salariales del 35 o del 40? Claro, es que hay que recuperar lo perdido del año pasado. El aumento nominal, yendo al tema del impuesto a las ganancias, el aumento nominal no se va a reflejar en el aumento de bolsillo. Entonces, claro, hay que pedir un 10% de aumento para que de bolsillo te quede el 5%, porque el otro 5% se lo lleva el Estado. Y hay que pedir un 10 más para recuperar lo que habíamos perdido del año pasado. Claro, esa es la puja que hay en este momento. Y esa puja, a su vez, hace que probablemente hay sectores industriales que no están en condiciones de soportar semejante aumento de precios, y va a generar lo que se denomina espiral inflacionaria, ¿sí? Claro. Donde aumentan los precios y aumentan los salarios y aumentan los precios, y es una historia de nunca acabar. Claro, una espiral inflacionaria que de paso en algún momento te lleva a que caigan las ventas porque no se pueden más comprar. Y algunos productos se recuperan los salarios y algunos productos industriales, cuando le aumentan mucho los costos y son exportables, pierden competitividad. Bueno, hay otro problema de fondo, que la inflación, que no va acompañada de la devaluación nominal del peso, provoca una falta de competitividad de la economía, ¿sí? Es decir, el tipo de cambio real se ve apreciado, somos menos competitivos porque tenemos una inflación de un 2% mensual contra una devaluación del 1%. Y se agrega un condimento extra, que es la fuerte devaluación que está sufriendo Brasil, que es nuestro principal socio comercial. ¿Sí? Entonces todo esto está generando una presión sobre el tipo de cambio. Lucas, es siempre un placer tenerte aquí entre nosotros, ¿eh? Se nos fue el tiempo, ya nos pasamos incluso algunos minutitos. Néstor, con esto estamos cerrando. Tenemos que cerrar. Creo que, Daniel, hemos cumplido nuestra promesa de tener un programa. Programón. Un programón. Y nos queda simplemente agradecer
a nuestra audiencia que haya compartido esta hora con nosotros y en la confianza de haber satisfecho las expectativas, invitarlos para que el próximo miércoles compartamos otra hora de Aquí, Ahora, Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.